Sí, hoy vamos a aprovechar pues, para hacer una pequeña presentación. La charla mía, que normalmente la hago reducida, la voy a hacer ahora después un poquito más larga para dar un panorama general, sin profundizar en ninguno de los aspectos, pero sí tocando todos los aspectos de la donación y trasplantes. Nunca hablamos del trasplante ni de la donación, hablamos del proceso, y ya veréis por qué hablamos de proceso, porque es un proceso complejo en donde hay una logística compleja, donde participan muchos profesionales, una logística extrahospitalaria, una logística intrahospitalaria que hay que coordinar muy bien para conseguir el objetivo final, que desde cuando hay un fallecimiento de una persona, esos órganos no se desperdicien, puedan ser extraídos, perfundidos y trasplantados en distintas personas que necesitan un órgano para seguir viviendo. Yo quiero aquí dar pues, las gracias a todas estas que lo tenéis en el programa, a todas las instituciones y todo el respaldo que hay institucional a este curso, y en especial pues, a la directora del curso, que sabéis que es la profesora María José López Montesinos, profesora titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de Murcia, que realmente pues, ha hecho un empeño muy importante para que esto se vaya manteniendo, se vaya repitiendo año tras año, y que lo que a lo mejor en el currículum normal académico, que debía estar ya incluido hace tiempo, pues es algo que es una realidad ya totalmente consolidada, no existe todavía, porque yo creo que todas las promociones de enfermería que salen de las universidades de Murcia este año, hay matriculados un porcentaje de la UMO y un porcentaje de la UCAN y de Cartagena también, de Lorca, y aparte la mitad también son enfermeros ya graduados. Yo creo que es una aproximación, porque como iréis viendo en este curso, la región de Murcia es líder a nivel nacional en donación y trasplantes. Esto significa que hay mucha actividad de donación y mucha actividad trasplantadora. Y es muy fácil que cuando empecéis vuestro ejercicio profesional tengáis la oportunidad de incorporaros a alguno de los equipos de coordinación que existe de trasplante en los distintos hospitales, que hay en todos los hospitales públicos de la región, o en alguno de los equipos de trasplantes en cada una de las fases, tanto en la planta, o en el quirófano, o en cuidados intensivos, o en hospitalización. Que no os pille ya, por lo menos que tengáis ya los primeros mimbres para poder abordar los conocimientos, para poder abordar ese contacto. Y bueno, y también el objetivo es sembrar vocaciones, porque los trasplantes, la donación pues exige una vocación especial. Si ya la vocación médica y de enfermería es una relación de ayuda, exige una dedicación importante y completa a esa persona que lo necesita, pues este tipo de actividad aún tiene unas exigencias, porque no tiene horarios. Normalmente en la mayor parte de trabajos fuera de la medicina hay un horario de trabajo, también los hospitales, los centros de salud, pero una de las características de esta actividad de los trasplantes es que no tiene horario. La persona se muere cuando se muere, a cualquier hora, por la tarde, por la noche, un domingo, y en ese momento hay que empezar a actuar y montar todos los dispositivos. Y eso puede pillar en cualquier día de una de las peculiaridades, por lo tanto, se exige un tilde más importante de educación. Eso hace, yo creo, que hay una selección natural de las personas que se van adheriendo a todos estos programas, porque realmente tienen una vocación y realmente existe una compensación muy importante desde el punto de vista vocacional, la relación de ayuda. Se es consciente que pacientes que en pocas semanas o pocos meses van a fallecer, se trasplantan y vuelven a nacer con una expectativa de vida de muchísimos años. Yo le paso la palabra a la profesora López Montesinos. Bueno, yo nada más que quería daros la bienvenida a todos y me sumo a los agradecimientos que acaba de decir el doctor Ramírez a las instituciones y a todas aquellas personas que de alguna manera avalan el contenido de este curso, y por supuesto a él, al doctor Ramírez, que es el que comparte la dirección de este curso conmigo, y que aunque él diga que la gestión la hemos hecho desde el Departamento de Enfermería, la verdad es que el alma mater de este tema ha sido él, y por supuesto todas las personas que van a participar y van a colaborar desde la unidad de trasplantes y desde los centros, que son centros de alguna manera que
hacen estas actividades, tanto en la extracción como en el implante del trasplante, que si no fuera por ellos y por todos los profesionales que van a venir aquí no sería posible. Yo creo que este curso ya llevamos 15 años consecutivos y lo importante no es solamente que se adquieran unos conocimientos, como ha dicho el doctor Ramírez, que no están en los contenidos curriculares, sino también que se adquiera esa percepción de esa concienciación social que tenemos que impartir los profesionales de enfermería a través de la educación para la salud que damos a la población, de lo importante que es el trasplante y la donación, sobre todo esa negativa a la donación que se produce, que muchas veces es a través de la enfermera, cuando se puede producir esa generosidad por parte del familiar. Creo que parte de esa generosidad se debe mucho a cómo se gestione esa solicitud del órgano. Yo espero que el curso cubra vuestras expectativas y, bueno, que no os sintáis indiferentes hacia nada de lo que aquí se diga. Yo creo que eso es lo más importante, que seamos conscientes de que los conocimientos que adquiramos son importantísimos para poder aplicarlos, pero también para poder transmitirlos. Así que con esa intención y con esa idea creo que será lo fundamental para que nosotros nos sintamos motivados para poder seguir haciendo ediciones de este curso año tras año. Vale, gracias. Os voy a dejar ya con el doctor Ramírez, que aunque ya se presenta él, os va a hablar sobre la donación y trasplante en la región de Murcia, como primera charla y de apertura a este curso. El trasplante de órganos ha sido, sin duda, uno de los avances más espectaculares de la medicina de los últimos 20 años del siglo XX, junto con la cirugía extracorpórea, la laparoscopia, etcétera, por muchos motivos, pero sobre todo porque es el procedimiento terapéutico más eficaz, más contundente que existe en prolongar la vida de los pacientes. Nosotros estamos acostumbrados, en la especialidad de aparato digestivo, a tratar tumores digestivos, cáncer de páncreas, cáncer de esófago, de estómago, se opera, se da radio, se da quimioterapia y luego los resultados se evalúan en tandas de supervivencia a los 5 años. Y muchos de estos tumores multitratados a los 5 años pues, no llegan al 20% de sobrevida, del 30% en los mejores de los casos. De vez en cuando hay alguno que sí, en los estadios más precoces, que tienen más supervivencia. Sin embargo, cuando hablamos de trasplante de órganos, pacientes, hepatopatías terminales, cardiopatías terminales, que van a fallecer en muy poco tiempo, se recambia el hígado y esa persona tiene la opción de nacer de nuevo y tener sobrevidas de 20, de 30 y de 40 años, que ya están registrados. Nosotros tenemos nuestros primeros pacientes trasplantados de hígado, por ejemplo, en Murcia, en la década de los 80 están vivos y llevan ya 30 años viviendo. Hay los primeros trasplantados de distintos órganos en España llevan más de 30 y de 40 años. Es decir, es una vuelta a nacer, es algo muy espectacular, ¿no? Se quita el hígado enfermo que va a condicionar la muerte a corto plazo y le pones un órgano absolutamente nuevo. Hay que cuidarlo, hay que tener la inmunosupresión, hay que saber el manejo determinado, etcétera, pero en la mayoría de los casos hay una reincorporación a una vida normal, familiar, profesional, social, etcétera. También depende de la situación previa, la edad previa, etcétera. Pero normalmente ya existe esa opción de poder reincorporarse a la vida normal. Yo creo que eso es un punto muy importante. La otra cuestión, que yo seguro que lo habéis oído, es que en España se hacen muchos trasplantes. Ya a lo largo de todos estos días, y sobre todo cuando venga el doctor Garrido de la ONT, que va a dar la conferencia del modelo español de donación de órganos, España es líder mundial en trasplantes de órganos, en donación de órganos y en trasplantes de órganos. Durante muchos años es el país con la tasa más elevada, más de 20 años. No ha sido un año que ha ganado las Olimpiadas o ha ganado la Copa del Mundo de África de fútbol. Y ha sido medalla de oro de casualidad. A ver España cuántas veces va a repetir esto. 22 años consecutivos, España está en el top de la donación y trasplante a nivel mundial. Cuando esto ocurre tantas veces de manera consecutiva, no se debe al azar. Algo ocurre, qué es lo que pasa en España, qué ocurre, cómo se funciona, de que se consigue este sistema tan eficaz de trasplantes. Esto se va a ir multiplicando. Hay tantos trasplantes en España porque tenemos la tasa más alta de donantes. A diferencia de cualquier otro tipo de procedimiento terapéutico que hay en medicina, las listas de espera no las podíamos de un
de tumores no las podíamos liquidar en una semana si ponemos hospitales y medios y recursos y de infraestructura, personal y quirófanos y material. Es cuestión de trabajar más horas y más tiempo y más gente. Aquí, por mucha infraestructura que tengamos, hay un factor limitante, que son los órganos, lógicamente. Hay que esperar a que fallezcan personas con unos criterios determinados, tienen unos criterios médicos, unos criterios legales que puedan ser donantes, y una vez que fallecen, esos órganos puedan ser trasplantados en los receptores adecuados. Que aquí el factor limitante, a diferencia de otros tratamientos que existen en medicina, es que hace falta donantes. Ahí hay distintos tipos de donantes, ya iremos viendo y irá sonando a lo largo de estas horas, de este curso, que básicamente, si quitamos el donante vivo, que algunos órganos se puede donar un riñón o la mitad de un hígado, o se puede donar la médula ósea, puede haber donación de vivo, pero básicamente es donación de cadáver, de personas fallecidas. El donante más frecuente es cuando una persona fallece por muerte cerebral, por muerte encefálica. Ya se va a explicar, hoy se va a explicar todo el diagnóstico de muerte cerebral, etcétera. El corazón está latiendo, pero el cerebro está muerto. Eso es, digamos, la fuente más importante de donantes que tenemos. Pero también pueden ser donantes cuando el fallecimiento no es por muerte encefálica, sino que es por parada cardíaca. La parada cardíaca se llama técnicamente, el término médico es asistolia. Hay varios tipos de parada cardíaca, 4, pero básicamente, por una clasificación, un acuerdo que se hizo hace muchos años, es en Maastricht, en la década de los 90, pero básicamente la parada cardíaca se puede dar en dos, se clasifica desde el punto de vista para poder utilizar los órganos para trasplante, es cuando la parada cardíaca ocurre fuera del hospital, extrahospitalaria, en la casa, en la calle, entonces va el equipo de urgencias, la ambulancia con el enfermero y el médico, se reanima y no sale. Y entonces ese cadáver ya muerto, una vez que ya ha muerto, rápidamente, si se cumplen los requisitos médico-legales y la autorización familiar, se puede proceder a la extracción de órganos. O cuando la parada cardíaca ocurre en pacientes muy graves que están ya ingresados en el hospital. Esto pues va a favorecer un poquito más porque no hay que perder el tiempo del traslado al hospital, con lo cual en ese traslado pueden perjudicarse el mantenimiento de los órganos para trasplante. Todo esto se va a desarrollar, va a haber una tarde absolutamente dedicada a explicar la experiencia de las personas que a nivel nacional tienen más experiencia en donación de órganos en asistolia, en muerte encefálica y todo este tipo de la logística que se hace. Pero ya voy introduciendo los términos para que os vaya sonando. En este contexto, podemos decir que la región de Murcia, desde muy temprano, cuando empezaron los trasplantes en España, los hospitales de la región se incorporaron enseguida a todos los procesos de extracción de órganos y a los procesos de trasplantes. De tal manera que hemos acompañado al crecimiento de España en donación y trasplante. La región de Murcia, en este punto, ha ido paralelo al crecimiento y ha contribuido a ese incremento. Podemos decir que reiteradamente en los últimos años la Comunidad de Murcia en donación de órganos siempre está entre las primeras comunidades de España en donación de órganos. Y como veremos también, la tasa ha ido aumentando y que incluso a nivel de ranking hospitalario, podemos decirlo, porque él está aquí presente y van a dar las charlas, las dos que van a continuación mía, del equipo de coordinación hospitalaria de la Rixaca, Rosa Blanco y Ana San Martín, consiguieron el año pasado el hospital del país número 1 en sacar mayor número de donantes, con lo cual se pudieron hacer muchos trasplantes en la región de Murcia gracias al trabajo del equipo de coordinación de este hospital. Podemos decir, si habláramos en términos futbolísticos, que aquí esta tarde os van a hablar Messi y Neymar, que desde el punto de vista, ¿no? Aquí veo más chicas que chicos, que normalmente hay menos afición al fútbol,
pero realmente vamos a tener la suerte, o vais a tener el privilegio, de que os vayan a explicar cómo viven el proceso y cómo vienen trabajando estos últimos años hasta conseguir que un hospital como la Risaca, en España hay unos 30 hospitales, o aproximadamente del nivel de complejidad hospitalaria y de personal, sea el hospital donde mejor se haga este tipo de actividad de toda España. Realmente esto realmente es para estar realmente orgullosos de los profesionales que hay a nivel de los equipos de coordinación de toda la región de Murcia y en especial, en concreto, pues con las dos ponentes. Muchas veces estamos acostumbrados a que vengan profesores a darnos las clases y que no tienen ni idea de lo que están hablando, ni lo han vivido, ni lo han practicado nunca. Yo os puedo garantizar de que todos los ponentes de este curso es gente con experiencia y que trabaja lo que os van a contar en primera persona, las vivencias de lo que están haciendo en su día a día. Voy a pasar rápidamente unas cifras, simplemente para que veáis lo que ha supuesto cuantitativamente en trasplantes en los últimos años en España. Ya ahí, el otro día, hace una semana, salió en la prensa que se había hecho el trasplante número 100.000. Estamos hablando de muchos miles de personas que se benefician de este tratamiento. Y estos trasplantes tan importantes, cuantitativamente, se pueden hacer precisamente porque a lo largo de todos los años, coincidiendo con la creación de la Organización Nacional de Trasplantes, y ya voy a dar la pista, se creó la organización, ya veremos lo que es esa organización, cómo se constituye, cómo funciona, y esa organización ya es conocida en toda Europa y en el mundo como el modelo español de donación de órganos, el modelo más eficaz en el sistema sanitario para obtener donantes de personas fallecidas. Ha ido aumentando, donantes sobre todo por muerte encefálica, pero también en los últimos años y sobre todo en los últimos 2 años, desde que ha habido un marco legal que ha posibilitado la utilización de todo tipo de donantes en asistolia, el extra y sobre todo el intrahospitalario, ha habido un repunte, un incremento importante del pool de donantes que se ha traducido en poder trasplantar a más pacientes y que se puedan beneficiar. De tal manera que el número ese en blanco, yo no quiero que os fijéis en más cifras, el final es una tasa corregida por millón de habitantes, el 39,7, redondeando 40. En España tenemos 40 donantes multiorgánicos por millón de habitantes. Esto es lo que se hace por millón de habitantes. Es una tasa que podemos comparar con otros países, etcétera, para saber cómo estamos en donación de órganos. De tal manera que aquí salen algunas cifras comparativas. España 39,7, pues la que más se aproxima es, aquí tenemos Estados Unidos 26, tenemos la media de la Unión Europea 19, etcétera. Realmente duplicamos y triplicamos a la mayor parte de países. Ni Alemania, ni la Merkel, ni nada. En donación y trasplantes nadie nos pisa los talones. Esto, lógicamente, ha posibilitado el incremento que ha ido habiendo, que solo en el año pasado se trasplantaran cerca de 5.000 pacientes. De tal manera, del global de trasplantes, por daros una idea, aunque ya yo creo que el doctor Garrido expandirá un poquito más estos temas, ya se hacen todos los años en España casi 3.000 trasplantes de riñón. Son 3.000 pacientes que se sacan de hemodiálisis, con lo que mejora la calidad de vida y la esperanza de vida. Trasplantes hepáticos se hacen en torno a 1.100, 1.200 todos los años. Aquí vemos las tasas de indicación de trasplante por comunidades autónomas. Murcia, corregido por millón de habitantes, durante muchos años somos la región con mayor tasa de indicación y de trasplante hepático por millón de habitantes. España es líder mundial en trasplante hepático y Murcia supera la media nacional. Podemos decir que en trasplante hepático Murcia es líder nacional y a lo mejor podemos decir que también mundial. Trasplante cardíaco, la oscilación, ha habido un repunte positivo en los últimos años, se hacen en torno a 280, 290 trasplantes cardíacos anuales en España. Los trasplantes por millón de progenitores
hematopoyéticos, el antiguo llamado, antes se llamaba trasplantes de médula ósea, ahora se hacen de precursores, esto también se va a explicar en detalle. Las tasas de donación por comunidades autónomas, como ahora a todo el mundo le gusta ver las cuestiones y comparar las comunidades autónomas, pues aquí estamos entre las 5 o 6 comunidades autónomas con mayor tasa de donación de órganos, y por hospitales. Yo me tomo la libertad, estos son pacientes trasplantados de distintos órganos, de riñón, de corazón, de hígado, de médula ósea, etcétera. Esto es una noticia de enero del 2016, en donde cuantifica la comparación del liderazgo que os decía de la Rixaca como el primer hospital del país con mayor donante de órganos. Me vuelvo a reiterar que ahí tenemos a Rosa y Ana, que han sido las protagonistas de esta realidad. Hay más personas en el equipo de coordinación de la Rixaca, es un trabajo en equipo y participan en una donación multiorgánica que se da en un hospital desde que empieza hasta que acaba el proceso de gestación, más de 100 profesionales. Se pone el dispositivo en marcha a la hora que sea y durante 24 horas trabajan más de un centenar para poder extraer, coordinar, enviar los órganos de un sitio a otro y poder trasplantar cada órgano al receptor más adecuado. Vemos cómo la tasa de donación de órganos en los últimos 20 años en Murcia ha ido aumentando de manera paralela a España. Han habido distintos factores que han influido, el último, la puesta en marcha en los últimos 2 años también de los programas de donación asistolia intrahospitalaria, que os vaya sonando, el tipo 3 de Maastricht, en tres hospitales de la región, en la Rixaca, en el Reina Sofía y en el Morales Meseguer. Vemos que los 3 tipos de donantes, si hasta la década hasta el año 2000 prácticamente solamente los donantes eran por muerte cerebral, se había aplanado los donantes y los trasplantes, pero en los últimos años, gracias al donante vivo y a la donación asistolia, vemos que los trasplantes van para arriba en España. Se siguen beneficiando y a pesar de que los donantes van para arriba, cada vez hay más pacientes que necesitan un trasplante porque hay más pacientes, se pueden beneficiar. Las indicaciones se han ido ampliando, la edad de indicación del trasplante también, y esto no se acaba. Aumenta la edad de los receptores, también va aumentando la edad de los donantes. Realmente esto hace que esté contribuyendo a que la esperanza de vida global vaya aumentando también. Se está obteniendo unos beneficios. No voy a insistir aquí las distintas causas, porque esto se analizará más adelante, de muerte encefálica que hay. No hay límite en la edad de un donante. Si el órgano está bien, no hay límite de edad. Puede haber una mujer o un hombre, un donante de 80 años, de 90 años, que tenga un hígado mejor que otra persona de 50 años que haya bebido mucho, por ejemplo, o que se haya cuidado poco. Igual digo con los pulmones, los fumadores, etcétera. No hay. Aquí son edades máximas que se han utilizado en donantes en España, en distintos, con funcionamiento completamente normal de los órganos. Esta diapositiva es la primera vez que la pongo en el curso, pero como ahora están todos los temas de restricciones económicas, etcétera, y a los médicos nunca nos gusta, y a los sanitarios, hablar de dinero, pero también están habiendo críticas absolutamente injustificadas del enorme costo que tiene económico los trasplantes. Claro, solamente con decir cuánto cuesta una vida, una persona que se va a morir y va a vivir y vuelve a nacer, pero no metiéndome en eso, que eso está claro y eso es obvio. Hay un estudio hecho aquí en España en donde lo que cuesta la diálisis de un paciente renal al año es en torno a 50.000 euros. Pues con lo que se ahorra en un año los 3.000 pacientes de riñón que se trasplantan, se ahorran 3.000 hemodiálisis durante un año, con eso se costean todos los trasplantes y hay beneficio. Es decir, que es de las pocas cosas que genera beneficio al sistema, claro, no de un mes para otro, al cabo de un año. Yo quiero que eso os quede claro, que aparte del beneficio de la salud, etcétera, cuando digan es que cuesta mucho, no lo saben muy bien, hay que explicárselo. Y nosotros que estamos aquí muchos años haciendo todo esto, cada vez que viene un equipo nuevo político, que
que son los responsables, lo primero que hacen es explicarle que tengan las cosas claras, para que no pongan restricciones. Pues claro, los enfermeros sí se tienen que ir, y los médicos el día de Nochebuena, o igual que los bomberos, si tienen que trabajar por la noche y de guardia, pues eso no lo van a hacer gratis. Los profesionales no somos ONG, aunque muchos nos vamos de ONG por ahí, a otros países que lo necesitan, pero aquí el dinero hay que redistribuirlo para lo que hay, y es necesario también que sea desde el punto de vista de las compensaciones de los profesionales en cada una de las áreas. Esta es la primera vez que meto este comentario y esta cuña, pero me parece apropiado porque vosotros vais a oír y vayáis teniendo criterio para discernir de comentarios que se puedan hacer por gente que no sustentada y que no tiene conocimiento. Del modelo español no lo voy a explicar, la estructura básica, solo voy a adelantar que de los eslabones que tiene la coordinación hospitalaria, la coordinación de trasplantes, la Organización Nacional de Trasplantes, el eslabón más importante es los equipos de coordinación hospitalaria. Es que en todos los hospitales del país haya siempre un equipo de coordinación hospitalaria formado por médicos y enfermeros que tienen varias funciones que se van desarrollando, pero la más importante es detectar entre los fallecidos en medio hospitalario aquellos que cumplen los requisitos médicos y legales para poder ser donantes. Ya habíamos visto cómo se ha estabilizado en los últimos años los donantes por muerte encefálica, pues ha habido que recurrir. Los profesionales vamos trabajando en otras fuentes de órganos, el split, el donante subóptimo, el vivo, que se ha desarrollado, el donante en asistolia. Hay distintos recursos, se está en investigación, las células madre, el xenotrasplante, etcétera. Eso ya a largo plazo, que de momento no es ninguna realidad, pero continuamente hay que ir trabajando porque cada vez hay una escasez de órganos relativa para trasplantes. Tenemos más donantes en España, esto no ocurre en otros países, pero cada vez más pacientes pueden beneficiarse de un trasplante de órganos. Fijaros, yo quería poner esta diapositiva, que ya sé cómo en los últimos 3 años, y sobre todo los 2, ha habido un incremento muy importante de los donantes en parada cardíaca, en asistolia. Esto se insistirá en una de las tardes. De tal manera que, de haber 3 centros de donación en asistolia en todo el país, esto se ha desarrollado y ya hay más de 50 programas de donación asistolia en distintos hospitales de todo el territorio nacional. Esto es uno de los recursos técnicos para poder optimizar órganos. El hígado es un órgano aparentemente impar, pero embriológicamente par. Se puede partir en 2 y poner medio hígado a 2 receptores distintos. Esto se hace mucho también en donante vivo. En donante vivo, una madre a un niño se le quita el lóbulo izquierdo y se le pone al niño. Un donante de cadáver se puede partir en 2 y poner a 2 receptores diferentes, de tal manera que un solo donante pueden beneficiarse, igual que el riñón de un donante, se trasplantan 2 personas, cada persona con un riñón distinto. El pulmón también hay trasplante unipulmonar. Esto es una de las líneas de investigación de xenotrasplante, tratando de introducir genes humanos. Habrá una sesión de investigación aquí para que veáis en qué se está trabajando para solucionar los problemas y poder progresar en esta área clínica. Uno de los temas también muy importantes se va a dedicar a la comunicación de malas noticias y a la entrevista familiar. Cuando hay un donante y un fallecido, aunque la ley española del año 79 es muy progresista, todos somos donantes, salvo que por escrito digamos que no queremos serlo. En la práctica siempre se solicita la autorización para la extracción de órganos de un fallecido a la familia. Eso es lo que se denomina la entrevista familiar. Es una de las funciones que también hacen los equipos de coordinación de trasplantes. A lo largo de todos los años en España se ha conseguido reducir que la negativa sea tan solo del 15%. Esto se hace con educación sanitaria, charlas en los colegios. Las asociaciones de enfermos han contribuido durante muchos años en
en ayudar a esta educación sanitaria y que pueda reducirse y facilitar las tareas de los coordinadores de trasplante a la hora de la entrevista familiar. El proceso de donación y trasplante que se va a ir analizando a lo largo de las distintas charlas. Ya he adelantado antes, he comentado que para un solo donante multiorgánico se ponen en marcha más de 100 profesionales. Desde que el paciente se diagnostica desde el punto de vista médico de muerte encefálica, se inicia el proceso legal del diagnóstico, porque una cosa es la muerte clínica, pero para ser donante hace falta otros requisitos que iremos viendo. La autorización, se pasa al quirófano, la extracción multiorgánica, el traslado de los órganos, el inicio del trasplante. Fijaros la complejidad y no se puede fallar. Tiene que estar todo absolutamente milimétrico y no puede fallar nada en el tiempo de espacio que disponemos y las pocas horas que los órganos pueden estar en una nevera, en una solución de preservación en lo que se denomina isquemia fría, sin riesgo sanguíneo, isquemia y fría en una solución de preservación a 4 grados centígrados. Pues fijaros, en diciembre del año pasado hubo un día que en España hubieron 16 donaciones multiorgánicas simultáneas, donde tuvieron que participar de manera coordinada 27 hospitales y se realizaron todo este tipo de trasplantes. Fijaros cómo hubo que coordinar. Murcia participó en esa logística extrahospitalaria para poder llegar a poder trasplantar a esa treintena de pacientes. Hay la logística extrahospitalaria con medios aéreos, terrestres, protección civil, etcétera. Hay que hacerlo todo muy rápido, desde que se extrae el traslado de los equipos de un hospital a otro hasta que los órganos van a los hospitales donde están los receptores esperando el equipo para poder realizar el trasplante correspondiente. Dentro del quirófano también tiene que haber una coordinación porque van distintos equipos, el cardíaco, el renal, el hepático. Hay que trabajar de manera coordinada. Muchas veces en una estación multiorgánica, en un quirófano hay 30 o 40 personas trabajando de manera muy coordinada, con distintas fases. Hay que canular, hay que perfundir. Esto también se va a ir explicando hasta que finalmente los órganos van a una neverita y cada equipo se lleva su órgano al hospital donde su enfermo de su equipo de lista de pacientes está empezando a ser anestesiado para realizar el implante del órgano que llevan. Yo no voy a hablar de los impactos del trasplante en general. A título de ejemplo, simplemente quería decir de que los trasplantes de órganos ha supuesto un incentivo brutal desde el punto de vista médico y científico a los hospitales trasplantadores. Cuando ha habido un hospital trasplantador, ha obligado a que muchos servicios, aquí participan en un trasplante muchísimos servicios, anatomía patológica, inmunología, laboratorio, etcétera. Prácticamente todo el hospital ha obligado a todo el mundo a ponerse al día, a innovar y de tal manera ha hecho que ha hecho un efecto locomotora en la innovación tecnológica de ese hospital, con beneficio no solamente al trasplante, sino al resto de patología. Y, por supuesto, ha favorecido y posibilitado el realizar estudios clínicos y translacionales, dedicaremos un día, para progresar en el conocimiento científico de las enfermedades que necesitan ser trasplantadas. De tal manera de que los hospitales del país en donde hay trasplantes son los hospitales que han saltado a primera división. Y hay una clara diferencia generalmente con hospitales no trasplantadores. Ha sido el efecto que se denomina el efecto locomotora de cualidad sanitaria y científica. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es esto, que el trasplante hepático, de corazón, de riñón, de pulmones, etcétera, lo más importante es el aumento en los años de vida de los pacientes. Esto es un estudio científico realizado hace unos años de todos los registros de pacientes trasplantados del mundo, donde se demostraba en donde una sola donación de órganos podía regalar una media de 55 años de vida a otras personas. Merece la pena que los coordinadores de trasplantes, cuando hay un fallecido, luchen para poder obtener esos órganos que puedan extraerse y trasplantarse. Yo creo que la motivación está claro. Y el punto crítico
para poder beneficiar a pacientes que necesitan un órgano para seguir viviendo es la donación de órganos. Y el punto crítico para que haya donación de órganos es los equipos de coordinación de trasplantes, médicos y enfermeros, que estén formados para desarrollar todas las funciones que tienen que desarrollar, y, por supuesto, es fundamental la participación de las familias, y por eso todos los programas de sensibilización y de educación sanitaria en el campo de la donación de órganos. Nos gusta mucho poner esta foto, ¿verdad? Rosa y Ana, que es en el año 88 la primera persona que se trasplantó de hígado el día que se iba de alta del hospital. Y es un ejemplo, está sentada aquí, y todo el equipo de trasplante, médicos, enfermeras, de la planta, de la UCI, del quirófano, etcétera, y cómo es un ejemplo de la medicina moderna. La medicina moderna es de trabajo en equipo, horizontal. Muchos profesionales trabajamos en torno a un paciente para sacarlo de una enfermedad que le va a llevar a la muerte y poder devolverlo a su entorno normal de vida y pueda seguir viviendo durante muchos años. En estas jornadas se van a desarrollar, tenéis todos el programa, todos estos aspectos que he ido citando de manera superficial. Se irá profundizando, tocando cada uno de los trasplantes, tocando la parte de la donación en sistolia, la parte de investigación. Van a venir personas a contar su experiencia y, por tanto, no voy a decir nada más. Ha sido una pincelada un poco superficial para que veáis de qué va el curso y qué es lo que vais a tener la ocasión de poder aprender durante las tardes que dediquéis a venir al curso. Y sin nada más, ya voy a dar paso pues, a la siguiente ponente, que es Rosa. Adelante.